Buenas noches, es un placer saludarles a través de la señal de televisión tabasqueña, Canal Consentido. La invitación es para que se quede con nosotros en esta emisión de Tabasco en la Ruta. Son las 8 de la noche con 4 minutos. Mi nombre es Marlene Escandón y nos da muchísimo gusto recibir aquí en el corazón de Tabasco 2000 a los secretarios de Administración y también al secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Wilber Méndez Magaña, de Desarrollo Económico y Turismo. Bienvenido, secretario. Gracias, Marlene. Gracias, Víctor. Buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña el secretario de Administración, Bertín Miranda Villalobos. Bienvenido, secretario. Gracias, Marlene. Buenas noches, Víctor, maestro Wilber, a todas las personas que nos ven. Y esta noche también tengo el gusto de compartir micrófonos y, por supuesto, las cámaras con Víctor Ortiz. Él es el director de la revista Cumbres. Víctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Marlene. Buenas noches. Bienvenidos a los secretarios. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Tabasco en la Ruta. Pues la invitación es para que se empiece a comunicar con nosotros. Alguna pregunta, estaremos leyéndola de inmediato. 316-3652 para que se comunique con nosotros a través de las redes sociales, ya sabe, a través de Twitter, @TVT en línea. Con mucho gusto estaremos leyendo sus comentarios, sus preguntas, se las estaremos realizando en la mesa a los secretarios. Pues damos inicio con este preámbulo, Víctor Ortiz. Así es, Marlene. Pues gracias, secretario Wilber Méndez Magaña, Bertín Miranda Villalobos. Bienvenidos a esta mesa de Tabasco en la Ruta. Vamos a platicar a lo largo de los próximos minutos de temas muy importantes para Tabasco, el tema del desarrollo económico, su vertiente turística, su vertiente industrial y la parte, obviamente, toda esta modernización de la parte administrativa. Me gustaría, Wilber Méndez Magaña, iniciar la charla esta noche preguntándote, pues acabas de asumir el cargo hace apenas unas semanas, entraste a esta administración. ¿Cómo tomas las riendas de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo? Y haznos un balance de cómo está el fomento, cómo está el desarrollo y cómo está el turismo tabasqueño en este primer comentario de Tabasco en la Ruta. Bueno, la Secretaría tiene asignadas por la Ley Orgánica del Ejecutivo del Estado 24 funciones o tareas fundamentales. Eso lo que propicia es una dinámica muy fuerte y que cubre muchos aspectos en lo que tiene que ver con las tareas de desarrollo y de turismo. Por lo que estamos haciendo es irnos sobre un programa trazado con todas las áreas de la Secretaría para cerrar este año y planear el siguiente, también para, por instrucciones del señor gobernador, cerrar a tambor batiente la administración en el 18. Muy bien. Secretario de Administración Bertín Miranda Villalobos, la secretaría que tú encabezas pues es una secretaría con múltiples temas. El tema de la administración pública es un tema que tiene que ver tanto con la relación con trabajadores hasta la primera cara que tiene esta administración, pues la tiene justo con los servidores públicos que dan servicios. Danos un primer recuento, un primer comentario de cómo en este lapso de casi 5 años de gobierno ustedes han enfrentado los retos de esta dependencia. Sí, con mucho gusto, Víctor. Pues efectivamente, lo que nosotros enfrentamos, digamos, fue el gran reto de cómo modernizar a la administración pública estatal. Esto en sus diferentes vertientes: desarrollo de personal, creación de normatividad, innovación gubernamental, desarrollo de tecnologías. En cada uno de esos rubros tenemos avances muy importantes a 5 años ya de haber iniciado. Quizá comenzaría diciéndote, y permítanme expresarlo en ese sentido, a mí en la escuela me dijeron que había 2 modelos burocráticos. El burocrático como tal, beberiano, y el posburocrático, o New Public Management. Tal vez ahorita ya haya otro, ¿verdad? Yo salí de la escuela hace 7 años. ¿Qué decía, en qué consistía una de sus prioridades del modelo burocrático? Era el seguimiento de las normas, y el modelo postburocrático se dirigía más hacia la innovación gubernamental, ¿no? Entonces, debía uno elegir, digamos, qué modelo seguir
conforme a las características de la administración pública a la que se enfrentaba. Yo cuando llego a la Secretaría de Administración, pues obviamente con el impulso que cualquiera puede tener al asumir un cargo como este, pues digo, vamos a innovar, vamos a crear, vamos a arrancar en este nuevo modelo burocrático. Pero lo que me encuentro es que no puedo hacer ni lo uno ni lo otro porque había una carencia muy importante de normas. Permítame decirlo de esta manera, no podía ni siquiera cumplir con las normas porque no existían. Entonces nos dimos a la tarea, una de nuestras principales tareas fue la creación de normatividad en todas las áreas de la administración. Cuando entré, una de las principales solicitudes de mis compañeros secretarios fue baja de bienes. Iremos tocando, pero déjeme hacer esta reflexión inicial. Baja de bienes muebles ya inservibles para el servicio público. Había unos lineamientos de baja de bienes muebles que databan, no sé, de hace ya varios años, que era más difícil dar de baja una silla descompuesta que mejor meterla en alguna bodega y que ahí pasaran los años y ahí estaban, ¿no? Entonces era muy difícil. La primera tarea que nosotros nos dimos fue crear unos lineamientos de baja para hacer más ágil esta actualización de los inventarios. Había bienes de hace 15, 20 años que estaban en bodegas por la imposibilidad de darlos de baja. En septiembre del 2015 creamos esos lineamientos. A la fecha hemos dado de baja casi 20,000 bienes inservibles para el servicio público. Muy bien. De esos temas vamos a platicar, Marlene, claro, a lo largo de los próximos minutos. Adelante. Iniciamos con SDET justamente y tiene que ver con las inversiones, aquello que nos preocupa a los ciudadanos, que es que vengan justamente otras personas de otros estados, de otros países a invertir. ¿Cómo andamos en inversión tanto extranjera como nacional, secretario? Partimos de una situación en la que la única inversión que durante 40 años hubo en el estado, Marlene, fue la de Pemex. Y habría que darle una dimensión. Ciertamente corrió muchísimo dinero, pero lo que era propiamente aportación de Tabasco en eso, pues cuando mucho debió haber sido del 10%, es decir, sí, alguna parte de la mano de obra, porque hubo mucha inmigración hacia Tabasco también por la dinámica petrolera. Pero a partir del 14, que la crisis del petróleo afecta a Tabasco como a ningún otro estado productor en el Golfo de México, que es donde está volcada la dinámica petrolera. Esto implicó que el estado tuviera que dar un vuelco. El gobernador lo había previsto en su campaña de gobierno en 2012. Él, en sus muchos eventos de discusión, en sus foros de campaña, estableció que Tabasco necesitaba abrirse, por una parte, a las nuevas industrias autosostenibles, industrias limpias, sobre todo en el área de energía, y por otra parte, abrirse a la nueva tecnología. De manera que cuando se viene la crisis petrolera, estos pensamientos convertidos en plan de desarrollo estatal y en cada dependencia establecido un programa sectorial, el problema básico era con quiénes le damos ese vuelco para un nuevo modelo en la economía tabasqueña. Es decir, cómo para retomar las potencialidades en el sector primario que había permanecido olvidado durante esos 40 años. Cambiar la política económica. Cambiar toda la política económica. ¿Con qué recursos? No solo de orden financiero, sino de orden de capital humano. Entonces, estamos, de hecho, empezando a recibir capital en inversión extranjera directa y en capital nacional. Hemos dado cuenta ya en estos últimos años de que la
reforma energética, al abrirse a nuevos jugadores, como se dice en el argot del proceso de las rondas petroleras, puedan generar empleo, riqueza al mismo tiempo, porque no es lo mismo, se puede generar riqueza sin generar mucho empleo, sobre todo en esta era en que la tendencia es a utilizar más capital de inversión y menos mano de obra, por la forma en cómo en el mundo se establecen las reglas para operar la nueva economía. Pero de eso lo que sí tenemos que decir es que una de las herencias, hubo de todo, bueno y malo, de la debacle petrolera es, como todos sabemos, el mayor índice de desempleo en Tabasco. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, ha sido anunciado también por el gobernador. Vamos al campo para retomarlo, pero de manera integral, mediante la productividad y mediante directa en la producción de los productos agropecuarios y la integración en procesos agroindustriales. Pero no se agota ahí el modelo de industria. También existe una política muy clara para aprovechar recursos naturales, gas, agua y el mismo petróleo, para desarrollar nuevas industrias, no solamente en el ámbito de hidrocarburos ni de energías nuevas, que está muy claro lo que se está haciendo y lo que vendrá después, sino en otro tipo de industrias. Tabasco es un centro logístico, hay 40 distribuidores en el área comercial, en Tabasco, más de 50, perdón, centros de distribución de grandes compañías comercializadoras que desde Tabasco están haciendo, una vez que reciben mercancía, tanto nacional como extranjera, la tarea de distribuirlos en todo el sureste del país. Pero bueno, hablando concretamente de industrialización, las rondas, la 1 y la 2, por lo pronto en 7 licitaciones en las que han concursado muchas empresas, a Tabasco se han dado contratos para 18 grupos de empresarios que pueden ser más de una empresa, tanto en el área terrestre como el área marina, frente a Tabasco, en aguas someras y una en aguas profundas. Suman estos contratos 18, más el que el permiso que se le concedió a Pemex en octubre pasado para asociarse con empresas extranjeras en territorios situados en los municipios de Huimanguillo y Cárdenas, es decir, en las costas de estos municipios, para hacer exploración y explotación. Es una mezcla muy interesante de inversión energética, agroindustrial y turística. Vamos a seguir platicando de ello, secretario, en unos minutos. Bertín Miranda, la parte que tú comentabas y comentamos al arranque de esta emisión, las personas, los trabajadores, la parte humana que tiene el gobierno de Tabasco, ¿qué ha pasado ahí? ¿Cómo se les han dado herramientas para que esta modernización no se quede ni en infraestructura, ni se quede en mecanismos, sino también llegue a esta parte, la parte humana? Claro. Pues en materia de recursos humanos, hay dos áreas, digamos, para avanzar en la modernización administrativa. Una, la que tiene que ver con la propia administración del personal como tal, la elaboración de la nómina, sueldos, que ahorita toco ese tema que es muy importante. Y la otra, el desarrollo de personal, que es la capacitación. En esta segunda vía, nosotros continuamos con el gran impulso que hemos mantenido desde principios del gobierno a la capacitación del personal. A la fecha llevamos más de 2,000 eventos de capacitación en los que han participado más de 65,000 servidores públicos desde el inicio de esta administración,
Y estos eventos de capacitación van desde una capacitación de Word, de Excel, hasta algo de lo que más presumimos es la reactivación, aunque es una asociación civil, pero evidentemente no se podría entender sin la colaboración del gobierno para ello, del Instituto de Administración Pública, a través del cual, mediante un convenio que tenemos y las becas que se otorgan, a la fecha han egresado 5 generaciones de maestría en Gobierno y Administración Pública, una generación de maestría en Auditoría, una generación del doctorado en Gobierno y Administración Pública, y se encuentran en curso 5 generaciones más de maestría y una más de doctorado. Cuando concluya esta administración, estaremos hablando de que se graduaron 10 generaciones de maestros en Gobierno y Administración Pública, una de maestros en auditoría y 2 de doctores, ¿no? Es decir, vamos desde lo más básico, incluso talleres de carpintería, de electricidad, conforme a las necesidades específicas de las áreas, hasta lo más importante, digamos, hasta un posgrado a nivel doctorado, ¿no? Todo este panorama cubrimos. En este aspecto quisiera destacar 2 acciones que hemos realizado desde finales del año pasado y una particularmente en este, que es el tema de la prevención, digamos, para evitar la alerta de género. A raíz de esta alerta, digamos, que generan la Secretaría de Gobernación, si no mal recuerdo, en el Estado, desde noviembre del año pasado, impulsamos un intenso programa de capacitación en materia de equidad de género. Todos los martes y los jueves asisten servidores públicos a las capacitaciones de todas las dependencias, órganos y entidades. Ahorita ya se está incluyendo la Fiscalía, se está incluyendo el Poder Judicial a estas capacitaciones que nosotros damos, en las que llevamos más de 2,000 servidores públicos capacitados en materia de sensibilización de género, ¿no? Esto nos ayudó a evitar la alerta de género este año. Esto es muy importante y vamos a continuar con este y más temas. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos. Esto es Tabasco en la Ruta. No se vaya, volvemos con más información. 316-3652. Ese es el teléfono en el estudio para que usted se pueda comunicar con nosotros a través de Twitter, @TVT en línea, para que nos escriba. Volvemos enseguida, hacemos una breve pausa. Gracias por continuar en Tabasco en la Ruta, y estamos platicando esta noche con los secretarios de Administración, Bertín Miranda Villalobos, y el secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Wilber Méndez Magaña. Pues continuamos con estos temas que realmente son muy interesantes, además de enriquecedores, y tenemos la oportunidad de que la población en general se entere de todas estas acciones que se van construyendo a lo largo de los meses que a veces no tenemos acceso a ellas. Vamos a hablar un poquito de turismo, y es que también en esta diversificación económica que le ha apostado este gobierno tiene que ver con el impulso al turismo, la creación justamente de estas rutas importantes, así como la creación de festivales y crear también este turismo de que la gente cercana de los alrededores de otros municipios, de otros estados de la República, pues puedan visitarnos a través de la realización de todos estos eventos, secretario. Claro que sí, con mucho gusto. Marlene, allí pues tenemos también un campo inmenso y es importante la precisión que haces, porque seguramente por falta de información de parte nuestra hay la percepción de que el único turismo que hacemos es durante la feria. Pero siendo esta muy importante, no es ni con mucho, pues qué diremos, un 20 o 30% de lo que está dirigido en promoción turística para la atracción de visitantes. Hay una gama inmensa. Este año serán 130 convenciones, prácticamente 2 por semana. ¿Sí? Las que se estarán realizando y se están realizando en Tabasco, fundamentalmente en Villahermosa, que además generan otro tipo de turistas. Es decir, estoy hablando de no solo la derrama en hotelería y gastronomía, sino que quienes se quedan aquí para visitar las zonas arqueológicas,
la zona de Mecoacán, que como sabemos tiene la maravilla de conjuntar laguna, río y mar, y la gastronomía que se ha desarrollado como parte de una promoción al turismo. Sin embargo, el Estado se ha ido especializando en el turismo de convenciones, que es un poco de lo que estábamos hablando hace unos momentos, pero también en el turismo de aventura. Precisamente entre el 6 y el 8 de diciembre próximo se celebrará en México la quinta convención del turismo de aventuras. ¿Qué es esto? Esto es traer el mercado de compradores de oferta turística, compradores que vendrán desde Australia, Canadá, Estados Unidos, Europa y Suramérica, para ponerlos en la mesa junto con los vendedores de esa oferta turística de Tabasco. ¿De qué manera? Es nacional, lo vamos a tener aquí, va a ser sede Villahermosa. Es un evento que realiza la Secretaría de Turismo Federal junto con el Estado que corresponda. En este caso, el gobernador alzó el dedo hace 2 años para pedir la sede para Villahermosa. Y esto nos da idea del potencial que aquí existe. Precisamente el día de mañana estar aquí un grupo de los que vendrán a hacer de los organizadores. No solo los organizadores, sino de algunos de los posibles compradores a conocer los sitios turísticos, además de saber cómo vamos en la organización. Espero que ustedes estén con nosotros para todos los eventos que se programen, porque viene desde luego el secretario de Turismo a hacer la declaratoria inaugural. Pero eso implicará lo siguiente. La promoción comenzó desde el lunes, porque el lunes, este lunes pasado, estuvimos en algunos funcionarios de la Secretaría en México participando en la reunión de prensa que se hizo para anunciar Sectur Federal, lo que se va a hacer en ese evento. Es decir, ya tiene una promoción previa. Y se trata de simplemente de traer el mercado, en pocas palabras, internacional de compradores de servicios turísticos a Villahermosa. Secretario Wilber Méndez, ese tema turístico importantísimo para rematar esta pregunta que te hacía Marlene. Cuando Tabasco empieza a sufrir toda esta crisis petrolera, esta hecatombe energética por los precios internacionales, bueno, por fortuna, lo comentabas tú al principio, Tabasco trabaja en el tema de agroindustria, en el tema del turismo, pero hemos visto algo muy interesante. El turismo solamente visto desde la óptica de las grandes esferas, sino también el turismo y el mercado interno turístico, los municipios. Y ahí este producto que comentábamos hace unos minutos, este paquete de festivales que ha instrumentado el gobierno estatal. Hace unos días tú inaugurabas el Festival de la Butifarra en Jalpa de Méndez y veíamos una llegada de 30,000 personas. ¿Cómo ha marchado todo este esquema? Viene el Festival del Chocolate. ¿Qué va a pasar con estos festivales? ¿Cómo lo resumirías en estos 5 años? ¿Y cuál fue, ya se han alcanzado los objetivos de este turismo, digamos, moverle un poquito a los municipios, un poco también los paseantes y el flujo de viajeros, ¿no? Claro, Víctor, y para ser concretos, los mencionaré de esta manera. El Festival del Queso ya creó, además de los visitantes que van al evento, un mercado para el queso tabasqueño, incluso de exportación, que será, antes de esto estaban produciendo 1 o 2 toneladas de queso, hoy están produciendo 4 o 5 en el este del estado, en los ríos. También resulta ser, como todos sabemos y celebramos, porque es un orgullo para Tabasco, que en octubre los fabricantes de chocolate de la Hacienda La Luz, la familia Volter, ganó medalla de oro en Londres. Esto, que se dice rápido, es un trabajo de años. Acompañamos a ellos, como a otros muchos productores chocolateros, a ir dándole un ámbito no solo de mercado mediante la promoción,
sino creando infraestructura, y esto tiene varias direcciones en las que repercute. Por un lado, se logró ya, después de un trabajo de 3 o 4 años entre los productores y el gobierno del estado, como también sabemos, la denominación de origen para el cacao Grijalva. Faltan algunos procesos, por ejemplo, el establecer la norma oficial mexicana para el cacao Grijalva. Es decir, tiene que delimitarse Claro. en qué coordenadas geográficas está lo que puede llamarse producción de ese tipo cacao, digno de llamarse así, variedades, en fin. Es un trabajo que todavía llevará 3 o 4 años. Mucho más tiempo. Pero además ya hay entre las 4 rutas turísticas con que cuenta Tabasco la ruta del cacao hacia el chocolate, ¿no? Ahorita vamos con esta ruta y las diversas rutas que se han creado en el estado de Tabasco. Regresamos con el secretario Bertín Miranda Villalobos. Secretario, hablábamos hace unos momentos sobre la capacitación, la profesionalización del servidor público, que hoy en día tiene que estar cada vez más capacitado, no solo para atender los retos que va a enfrentar en el gobierno, pero hay algo que se había olvidado: la recategorización del personal que lleva años trabajando en las diferentes instancias de gobierno y que de alguna manera se habían olvidado, que no se les había dado esa capacitación, pero sobre todo no se les había dado la oportunidad de subir de nivel por esfuerzo, por compromiso, por capacitación, por tener un nivel mayor de estudios. ¿Cómo vamos en ese aspecto? Sí, eso es muy importante, Marlene. Justo una de las principales demandas de los trabajadores o solicitudes y de los sindicatos, pues es que los trabajadores tengan la posibilidad de acceder a un mejor nivel y por lo tanto un mejor salario. Generalmente, por lo que nos comentan los propios líderes sindicales, esto se había dado una vez cada sexenio y mediante un procedimiento, por decirlo de algún modo, no dudoso, del todo claro, ¿no? Dudoso, discrecional. Este gobierno, ante esta solicitud de un programa de recategorización, que así se llama en la práctica, es para personal de base, en el 2014 acuerda realizar un primer programa de recategorización y lo hace mediante una convocatoria pública a todos los trabajadores que deseen participar en este programa. Este es un primer avance muy importante. Esto sale a finales de 2014. Ya en el 2015 a mí me toca concluirlo con una satisfacción general de los trabajadores y de los líderes sindicales por precisamente la transparencia por la que se asignaron estas nuevas categorías que, digamos, se convierten en las categorías. Esto no significa, porque una vez me preguntaba un reportero si implicaba generar más plazas. Eso no es así, sino la plaza que actualmente, o la categoría que actualmente tiene el trabajador, se convierte en una de mayor nivel, conforme las aspiraciones y el cumplimiento de los requisitos de cada uno de los trabajadores. En el 2016 se acuerda que lancemos un segundo programa de recategorización para el mismo objetivo. No obstante, aquí sucede algo muy importante. Aceptamos como gobierno en la negociación salarial que se haga un segundo programa de recategorización, pero lo vinculamos con la necesidad de actualizar el catálogo general de puestos, que es la referencia de requisitos que necesita un trabajador para aspirar a cualquiera de los puestos existentes en la administración pública estatal. El anterior databa de hace 20 años. Entonces, evidentemente, este es un instrumento indispensable porque las necesidades del servicio, como van siendo más complejas, pues requieren mayor profesionalización y este es un instrumento necesario. Entonces, por decírselos de algún modo, en la mesa decimos sí, siempre y cuando haya un nuevo catálogo general de puestos y el programa de recategorización se haga con el nuevo catálogo general de puestos. ¿Y ya está este catálogo en la mesa? Ya se concluyó, sí. Exactamente, lo estamos concluyendo en esta semana. No obstante, estamos concluyendo en lo que refiere a los trabajadores de confianza. El de los trabajadores de base se concluyó ya
desde hace unos meses, porque esa fue la base para la segunda convocatoria de un programa de recategorización en este sexenio, que es la primera vez que se hacen 2 programas de recategorización. Públicos. Así es, en un sexenio y además de manera transparente y abierta para que los trabajadores que aspiran queden satisfechos con los resultados. Está en proceso, vamos a concluirlo de acuerdo a lo programado en diciembre, para que a partir del próximo año ya las personas ingresen a sus nuevas categorías. Rápidamente, secretario, así como una pincelada, porque el tiempo es muy rápido en televisión, ¿cuáles son las categorías principales o los elementos principales que ustedes toman en cuenta para recategorizar? La idea aquí es, como bien decías, un reconocimiento a la labor que ya realiza el trabajador o que tiene la capacidad de realizarla, ¿no? Digamos, la lógica es, primero, digamos, un requisito de la convocatoria es que se puede acceder a 2 categorías, máximo a 2 categorías superiores de la plaza que actualmente ocupa, Sí. ¿no? Un médico especialista A puede aspirar a médico especialista C, siempre y cuando cumpla con las características de esa categoría, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Parte del procedimiento, digamos, te va filtrando a los posibles aspirantes, porque lo primero que tiene que hacer es demostrar el trabajador que cumple con esos requisitos académicos y laborales principalmente, y segundo, la dependencia, validar que efectivamente el trabajador está cumpliendo con el trabajo que dice que está realizando. Entonces, ese evidentemente es un filtro muy principal, digamos, para que el gobierno garantice, porque esto no solo tiene que ver con la necesidad del trabajador de un mejor sueldo y de una mejor categoría, sino con la necesidad del gobierno del Estado de cubrir ciertas plazas que son necesarias para el gobierno del Estado y que es importante tenerlas, ¿no? Entonces, este es un equilibrio, precisamente. Al final, lo que tenemos es que, por decirles de algún modo, 200 personas cumplen con el requisito de acceder a la categoría de profesional en estadística, pero el gobierno del Estado solamente requiere 50 profesionales en estadística. Entonces decimos, abriremos solamente 50 plazas para profesionales en estadística, ¿no? Los demás, bueno, tendrán que esperar hasta otro programa. Secretario Bertín, secretario Wilber, un tema que les compete antes de ir a la pausa, nos han de quedar 1 o 2 minutos, un tema que les compete a ambos y que tiene que ver también con el turismo y tiene que ver también con la modernización de infraestructura pública, que es el viejo y el nuevo centro de convenciones. Hace algunos meses, recuerdo, las 4 instancias, incluyendo SOTOP y la Secretaría de Finanzas, hicieron algunos anuncios sobre esta remodelación que se lleva a cabo en el centro de convenciones, que digamos, vamos a decirle el viejo centro de convenciones. Y ahí, bueno, este turismo de convenciones creo que también nos da pie, Wilber, para que nos comentes un poco sobre lo que viene. No sé si quieres tú hacernos un primer comentario. Sí, cómo no, con mucho gusto. Pues efectivamente, a lo largo de esta administración hemos realizado, en lo que corresponde a la Secretaría de Administración, pero no solo a la Secretaría de Administración, el Instituto Estatal de Cultura, la Secretaría de Salud, la SOTOP, una serie de mantenimientos a los inmuebles propiedad del gobierno del Estado, muy intensa, ¿no? En lo que corresponde a la Secretaría de Administración, comenzamos en el 2015 con el Parque Tabasco, recordarán, con la nave 3, el lamentable accidente del incendio, era porque le estábamos dando un mantenimiento que afortunadamente, por estar asegurados los inmuebles, pues cubrió los daños el seguro, y ahorita contamos con una techumbre nueva de la nave 3, digamos, estaba programado ese mantenimiento. Continuamos, le hemos dado mantenimiento los mantenimientos cotidianos del centro administrativo, al Palenque de Gallos, y en lo que refiere al centro de convenciones, debo hacer una precisión muy importante. En estos casos, digamos, de estos inmuebles ya que tienen sus añitos, sí, antes de darle un mantenimiento, lo que hemos hecho es realizar un dictamen de seguridad estructural, ¿no? Hace ratito me decía, justo hace unas horas, el secretario de Obras Públicas,
que había gente que decía que el centro de convenciones no necesitaba tal mantenimiento, que no era tan grave. Yo le dije, yo no he escuchado a nadie, pero pues existe el dictamen de seguridad estructural, porque nosotros no nos aventamos a hacer, como en el caso del centro de convenciones, un mantenimiento tan fuerte, ¿no? Económicamente y de trabajo, y además con las implicaciones que tiene cerrar el centro de convenciones durante 6 meses quizá, con todo lo que ello implica, si no tuviéramos la seguridad de que el centro de convenciones lo necesita, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Nosotros mandamos a hacer un dictamen de seguridad estructural el año pasado, y los resultados fueron que la parte de donde estaban los baños, pues ya estaba muy afectada, seriamente afectada, ¿no? Claro. Y entonces empezamos a darle el mantenimiento, se programó, se dio la rueda de prensa y actualmente continúa con la perspectiva de que para enero más o menos ya esté concluido, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa, secretario. Vamos a regresar con el secretario de Desarrollo Económico y Turismo para seguir platicando sobre el centro de convenciones y la proyección de este nuevo inmueble. Al regresar de la pausa, enseguida volvemos, no se nos vaya, 316-3652. Recuerde, estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde el corazón de Tabasco 2000. No se vaya. Gracias por continuar con nosotros en Tabasco en la Ruta. Son las 8 de la noche con 43 minutos. Estamos platicando esta noche con el secretario de Desarrollo Económico y Turismo y también con el secretario de Administración. Y pues regresamos con el licenciado Wilber a hablar del centro de convenciones. Es la importancia justamente que tienen que los recintos reciban un mantenimiento no solo por encima, sino también correctivo, que hagan que se preserven estos inmuebles y tengamos inmuebles de calidad. Absolutamente, Marlene. Como bien apuntaba Bertín, ya la seguridad del inmueble es un esfuerzo muy importante. Sin embargo, aquí es necesario puntualizar que también se le da uso actualmente, aún sin que podamos utilizar este centro que ahora tenemos, a otros ámbitos, como son las naves del Parque Tabasco Dora María. Hablábamos antes de 130 eventos durante este año. La mayoría de ellos se ha realizado y se realizará en por lo menos las 2 naves de las 3 que tiene. Sin embargo, hay que decir que la proyección con la actual infraestructura física da para incrementar un número mayor de eventos de esa naturaleza que requieren mucho espacio, y la ductibilidad, la flexibilidad que permite el Parque Tabasco da para que lo mismo se celebren allí el Festival del Chocolate que una convención, una expo petrolera donde vengan todas las empresas, las que han ganado las rondas de 1 y 2 y otras que pasan el 100, interesadas en todo este nuevo movimiento que la reforma energética está produciendo. Eso es importante aclararlo porque es necesario que tengamos un nuevo centro de convenciones, además del que tenemos en este momento, y de las naves del Parque Tabasco. Pero por lo menos 2 o 3 años tenemos espacio físico suficiente, sin dejar de contar con los hoteles, que eso es otro tema muy importante que no le hemos dado publicidad, pero que yo mencionaré el dato, para cubrir toda la necesidad de convenciones y reuniones de otra naturaleza que produzcan derrama económica en Tabasco. Muy bien. Continuamos, Víctor. Secretario Bertín Miranda,
hemos visto a nivel internacional y a nivel nacional cómo se ha ido digitalizando los procesos. Vemos que ya hay muchos servicios que se hacen de manera digital. En Tabasco se han demandado durante los últimos años que vayamos avanzando en este mismo terreno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho la Secretaría de Administración para que tengamos y tenga la ciudadanía más servicios digitalizados y más rápidos, sobre todo? Sí, pues ha hecho un gran esfuerzo en materia de gobierno digital, desde la infraestructura, instalar fibra óptica, cableado, más o menos duplicar la cantidad de computadoras que existía al inicio de la administración, digamos, para digitalizarnos al interior, digamos, por decirlo de algún modo, para poder prestar los servicios digitales a la ciudadanía en la mayor de nuestras capacidades posibles. Comenzamos con un muy buen ejercicio, finales de 2014, que fue el programa de licencias de conducir, ¿no? Que sacas tu cita en línea y ya nada más vas, te tomas la foto, lo que redujo de manera considerable. 15 minutos. Así es, aquí de 10 días que se tardaba a 15 minutos la emisión de la licencia de conducir. A partir de eso, digamos, ese fue nuestro arranque. Durante todo el 2015 continuamos con otra serie de sistemas, de programas. En la SCT, por ejemplo, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se digitalizaron más de 30 servicios de atención al público. Ellos tienen, pues, evidentemente, mucha atención al público para el registro de choferes, para todos los trámites internos. Más de 36 trámites se digitalizaron y, entre otros, el año pasado, finales de año pasado, se arrancó con el registro civil, la emisión de actas de nacimiento, en el que también se podrían hacer las citas a través de internet, y además se ubicaron unos módulos para que ahí mismo se imprima el recibo de pago, se pague ahí en el propio registro civil y la misma máquina te imprima tu acta de nacimiento. Lo mismo se redujo de días a 5 minutos si tu acta está digitalizada. No todas las actas hasta la fecha están digitalizadas, pero se continúa con la digitalización de más años en el sistema. Entonces, como esos, y ahora sí que vamos por más. Yo ahorita estamos trabajando junto con mi equipo una ley de gobierno digital que espero que estemos presentándole al señor gobernador en unos días, porque ya está muy avanzada, que va a permitir legalizar la firma electrónica. Eso es indispensable para hacer los trámites ante el gobierno. Debo decir que a la fecha 17 entidades de la República tienen una ley de firma electrónica y Tabasco no cuenta con ella. Entonces, va a ser un punto de partida fundamental para consolidar el gobierno digital. Bien. Hay una nueva ley, cambiando un poquito ya de tema, del Estado y los municipios que ustedes están aplicando justamente, y tiene que ver también con toda esta modernización que están realizando, no solo a nivel municipio de centro, que es prácticamente la que tiene la concentración de las mayores actividades, pero también hay convenios importantes con los municipios. Sí. ¿Te referirás a la ley de bienes? Efectivamente, en materia de administración del patrimonio, como decía al principio, fue uno de nuestros mayores retos. Yo leí una nota periodística de un diario en el que decía que las dos leyes más viejas del Estado eran la ley de expropiación, en primer lugar, de más de 50 años, y la ley de bienes pertenecientes al Estado, de más de 46 años, hasta este año que se actualizó. No obstante, a esos 46 años se le debía sumar que eran simplemente 7 artículos que se habían extraído de la Constitución de ese momento para hacerlo una ley. Entonces, en realidad, era mucho más vieja esa ley de bienes. Imagínense ustedes la ley que regula la administración del patrimonio del Estado, bienes muebles, inmuebles. ¿No sabíamos que había entonces?
pues medio sabíamos, por decirlo de algún modo, Ok. pero lo que no sabíamos era cómo administrarlos, porque era una ley vieja de 7 artículos. Imagínate Ajá. cómo 7 artículos van a regular Claro. la administración del patrimonio De un del estado, ¿no? Entonces, ese fue uno de nuestros principales retos. Comenzamos a trabajar desde hace un año. Nos tardamos un poquito, pero finalmente en este año ya se publicó, gracias al apoyo unánime del Congreso del Estado, una nueva ley de bienes del Estado. ¿Qué se hace? Yo les diría, tampoco inventamos el hilo negro, simplemente se establece en una norma, pues los procedimientos comunes que existen para la administración de los bienes, cuáles son los bienes de dominio público, de dominio privado, la obligación de registrarlos en un registro único que maneja la Secretaría de Administración, cómo se adquieren, cómo se venden. Se establecen dependencias administradoras de inmuebles, que además de la Secretaría de Administración es la Secretaría de Educación, la CERNAPAM, la CEDAFOP, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, por las características de los inmuebles claro, que ellos manejan. En fin, son lineamientos, criterios generales establecidos ya en una ley formal. ¿Cómo se recuperan los bienes? Porque ese es un problema, ¿no? Tenemos algunos inmuebles invadidos y ante la falta de normatividad para recuperarlos, no digo que no lo hayamos hecho, se recuperaron bienes con base en la normatividad existente, pero ahora se establece ya un procedimiento muy claro de cómo se recuperan estos bienes, ¿no? Estamos por realizar el reglamento de la ley y los lineamientos adicionales que se derivan de esta. Muy interesante, secretario Bertín. Wilber Méndez, un tema que la gente nos ha comentado en todos estos meses que le interesa a la ciudadanía y que le interesa a los emprendedores y a los pequeños empresarios, y que me parece que han hecho ustedes ahí un trabajo importante de llevarle recursos a la gente que quiere empezar un pequeño negocio, que prefiere mejor independizarse y por ahí encontrar la ruta. Además, a las micro y pequeñas empresas. ¿Cómo ha trabajado el gobierno de Arturo Núñez y la Secretaría de Desarrollo Económico en este tema tan sensible para muchos microempresarios? Es una pregunta muy importante, Víctor. Yo diría que se ha trabajado en 2 dimensiones. En las MIPYMES, que es la sigla que corresponde a las empresas que tú defines, y que encajan muy bien en buena parte de ellas en ese proceso de agroindustrialización. Tenemos un inventario de empresas MIPYMES en Tabasco de entre 50 y 60 mil. Eso es un dato muy importante. Si bien el boom petrolero nos pasó de ser un estado de sector primario, ganadería y agricultura, a uno del sector terciario, olvidándose del secundario, que son las industrias. La transformación de los bienes primarios, pero existe industria en Tabasco, a la cual se le da una atención en varios ámbitos. Uno es el financiamiento, otro es la asistencia en términos de mejorar su productividad, y aquí abro un paréntesis para decirles que el Centro de Investigación en Tecnología, en Alta Tecnología, conocido como CIATEC, que es un organismo que en conjunción con el CONACYT, asentados en Querétaro, que es un estado de alta tecnología, de un gran desarrollo en las últimas 2 décadas en el sector secundario, en la industria. El gobierno del estado, invirtiendo o coinvirtiendo con el CONACYT, está a finales de noviembre a punto de iniciar la construcción en la ciudad industrial de Cunduacán, la construcción de su edificio, que tiene varios sentidos. Uno es el empresario que necesita, ya sea para instalarse o para mejorar, ampliar su capacidad industrial, que ahora tiene que salir al centro de la República o al norte para buscar acompañamiento en la mejora de su planta industrial,
ahora tendrá un centro que lo guiará, lo conducirá en ese sentido. Y un centro además que formará personal, capital humano para abastecer, perdón por decirlo de esa manera, pero para proveer, formar, capacitar especialistas para ese nivel de industria. Pero eso es solamente una de las formas en que se está caminando, acompañando a la industria en Tabasco, a la industria naciente. Con CONACYT lo están haciendo. Eso es con CONACYT, pero está también construyéndose una planta industrial que producirá biomasa. Es decir, ¿qué es eso? Bueno, estarán produciendo algas que van a ser el insumo primario para la producción de biodiesel, es decir, es energía para producir energía limpia. Además, uno de los enfoques que tiene la zona económica especial Campeche, Tabasco, que es un proyecto que, como recordarán ustedes, no estaba incluido en las primeras que anunció la Presidencia de la República. Nuestro gobernador impulsó la creación de esa zona, no solo Tabasco, sino invitando al gobernador de Campeche a empujar este proyecto que ya está a punto de lograrse, el decreto expropiatorio. ¿De qué manera? Bueno, pues estamos concluyendo ya la etapa de elaboración del dictamen junto con la autoridad federal que se ocupa de las zonas económicas especiales, que se entregará a la Comisión Intersecretarial para su aprobación, después de la cual vendrá el decreto de creación de la zona económica. Perfecto. Secretario, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar a hablar de la zona económica especial y sobre todo de los beneficios que trae esta zona económica especial para Tabasco y para los pobladores. Antes de irnos a la pausa, quiero dar lectura a las preguntas y los comentarios que nos han hecho llegar a través del 316-3652. Por aquí hace una petición al secretario de Turismo, solicita un espacio para la feria navideña, ya que año con año ha venido trabajando, nos comenta, y que el señor gobernador siempre lo ha apoyado por ser una persona discapacitada y quiere saber si este año puede contar con el mismo apoyo, que espera la respuesta el señor Luciano Gómez del fraccionamiento Bosques de Saloya. Señor Luciano, si se vuelve a reportar con nosotros para dejarnos su número telefónico y con gusto le entregaremos la llamada al secretario para que pues justamente le dé trámite. Claro. También se comunicó la familia Hernández, que envía una felicitación al licenciado Bertín Miranda por su desempeño transparente en la actual administración del Estado. Gracias. Muchas gracias. Se comunicó la pregunta al maestro Wilber. ¿Qué espera que Nacajuca sea tomado, nos dice esta persona, en cuenta para la tercera expo artesanal y se ha apoyado el municipio para llevar a cabo esta actividad, ya que el año pasado tuvieron más de 700,000 visitantes y espera que se continúe así con la Feria del Queso y la Feria de la Butifarra, es lo que nos dice el señor Horacio Valdés del Ayuntamiento de Nacajuca, el director de Fomento Económico y Turismo. En unos momentos le respondemos. Y por último, también felicitan al licenciado Bertín, ya que dice que admiran su trabajo, cómo lo viene desempeñando en la Secretaría de Administración y que que ha administrado también bien los recursos públicos, es lo que nos dice Larisa León del municipio de Nacajuca. Muchas gracias. Vamos a hacer la pausa, 316-3652, para que se siga comunicando con nosotros. Gracias por continuar en Tabasco en la Ruta. Ya son las 9 de la noche con 4 minutos. Siga con nosotros, ya nos falta poquito tiempo antes de irse a dormir. Estamos platicando con el secretario de Desarrollo Económico y Turismo y el secretario de Administración. Y bueno, siguen las felicitaciones. Dice, buenas noches, quiero felicitar y desearle al maestro Wilber, que ha tenido un gran desempeño al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Es una persona muy preparada e ideal
para la secretaría que ahora encabeza sus alumnos de la DACEA de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Deben haber sido los que aprobé. Los que aprobaron, los que reprobaron, no creo que nos manden mensajes. Los agradezco, secretario. Nos están viendo. Muchísimas gracias, chicos. Y también ahora le toca a una estudiante de un tecnológico que dice que fue creado en esta administración y que le manda saludos al licenciado Bertín Miranda. Gracias, muchas gracias. Pues continuamos, Víctor. Wilber Méndez, lo que dejaste antes de ir, estamos ya por cerrar el programa. Esta batalla que dio Tabasco muy fuerte a nivel central para incluirse en este paquete de estados que entraran en las zonas económicas especiales, se logró, ya lo tenemos, es un avance. Hubo una reunión en estos días. Yo creo que la gente se pregunta, ¿cómo vamos? ¿Qué tanto hemos avanzado y qué tanto veremos en lo que resta del año 2018? Un poquito, pues, la autorización y estos decretos a los que te referías, ¿no? Con mucho gusto, Víctor. Durante octubre recibimos 2 visitas de grupos sumamente especializados que ganaron, de empresas privadas que ganaron la licitación, que la Comisión Intersecretarial, concretamente la Secretaría de Hacienda, emitió una convocatoria. Los equipos ganadores, las empresas que ganaron la licitación, estuvieron 2 veces con nosotros para examinar las propuestas de los terrenos donde se puede instalar el primer recinto de la zona económica, que tiene que ser en el municipio de Paraíso, porque el eje de todo ello es, por lo que hace a Tabasco, Dos Bocas. Entonces, el día de ayer precisamente culminó esta etapa en una reunión larga con el señor gobernador y ejecutivos de alta dirección de la autoridad federal y de los equipos técnicos junto con los nuestros para determinar el polígono en donde puede asentarse esta zona económica y con ello incorporarse a la propuesta que se hará a la Comisión Intersecretarial, que aprobará ese dictamen como paso previo a que Presidencia de la República emita el decreto correspondiente. Es decir, que el presidente firme el decreto para crear esta zona, Tabasco-Campeche, y la de Yucatán, y quizá la correspondiente al istmo de Tehuantepec, Salina Cruz, concretamente, que es también el complemento de la que ya se decretó para Coatzacoalcos. Ahí hay también, como en el caso de Tabasco-Campeche, el istmo de Tehuantepec, la zona será Salina Cruz, Coatzacoalcos. Entonces, es cosa ya prácticamente de finales de este año o principios del siguiente, tener estos elementos a partir de los cuales esta autoridad federal cuenta con una cartera muy amplia de empresas nacionales e internacionales que desean establecerse en estas zonas que están emergiendo. Aquí hay algo muy importante que anotar. Uno de los enfoques que tiene en el caso de Tabasco es la creación de energía a partir de tecnologías limpias, en procesos autosostenibles en 3 aspectos. Por ejemplo, la que se origina a partir del viento, aquella que puede crearse a través de los rayos solares, y la hidráulica. ¿Cómo es eso? Bueno, en el caso de la eólica, pues simplemente la capacidad que se tiene en Tabasco, pues está demostrada con que durante décadas en la zona de Centla era común ver hasta la mitad del siglo pasado muchas veletas produciendo energía para sacar agua de los pozos en los ranchos. En el caso de la solar, estamos hablando de que también las últimas tecnologías han superado o están superando el problema básico de este tipo de creadores de energía, que la pila en donde se guarda esa energía es de relativamente poca duración. Esta tecnología de la que estamos hablando implica
pilas que estén metidas en el mar para ampliar esa capacidad de tiempo para enviarla a los sistemas de distribución que son fundamentalmente los que hoy tiene la Comisión Federal de Electricidad. Así como se aprovecharán los ductos para que cualquier empresa que desee manejar hidrocarburos, así se aprovecharán también las líneas de distribución de la Comisión y estas empresas estarían en posibilidad de hacerlo. Y la hidráulica, también las últimas tecnologías no necesitan represas, no necesitan arriba de 1 metro de elevación para producir energía eléctrica. Entonces, todo ello es posible y todo eso junto tiene un potencial de arriba de 1000 megawatts. Es decir, eso es mucha energía que se puede crear. Entonces, lo que podemos esperar con esta zona económica en el mediano plazo es la llegada de más empresas, de más desarrollo para el Estado. Especializadas, desde luego, en todo tipo de industrias, tanto de origen agroindustrial como industrias que son procesos que parten de sí mismos, es decir, no necesitan insumos del campo, sino con este tipo de industrias generadoras de nuevas energías limpias, y de otros procesos industriales a través del gas. Ya tenemos empresas que van a distribuir, o una empresa por lo menos autorizada por la Comisión de Regulación de Energía para distribuir gas en el centro de Tabasco. Y menciono a esa comisión porque hace unos meses dictaminó que 10 municipios de Tabasco puedan recibir gas natural, con lo que todo eso significa en términos... Gas Fenosa. Gas Fenosa, que ya está prácticamente en Tabasco. Sin duda uno de los grandes proyectos que llegan a Tabasco, ¿no? Así es, de entrada, en toda esta etapa de construcción, utilizará empresas de Tabasco y en funcionamiento creará por lo menos 400 empleos directos. Para concluir ese tema, secretario, al principio de la administración se creó este portafolio de negocios Tabasco y ahí se planteaba la distribución de gas natural. Creo que en ese momento los empresarios no entendían por dónde iba, pero después de esta autorización para crear una red de ductos en 10 municipios, con esta gran inversión creo que ya queda claro por dónde venía, ¿no? Bueno, tendremos allí por lo menos quizás sí la cifra que mencionaba alguna de las personas que nos hizo favor de llamar, un mercado de 700,000 tabasqueños, es decir, los hogares que eso significa y las empresas que ahí se puedan instalar también en esos 10 municipios. Ya hay un mercado para las empresas que, como Gas Fenosa, deseen entrarle a la competencia. Bien, pues van a tener industrias gas natural. Adelante, Marlene. Pues vamos ahora con el secretario Bertín. Hablamos hace unos momentos, antes de entrar justamente después de la pausa, la adquisición, que es un tema de pronto muy controversial, las adquisiciones que hace el gobierno y la transparencia que tiene o debe tener este proceso y sobre todo el origen de estas empresas. Claro. Secretario. Sí, gracias, Marlene. Me da pie para hacer 2 comentarios. Uno, destacar el compromiso del gobernador con la proveeduría local. El 85% de las empresas a las que les compra la Secretaría de Administración son tabasqueñas. Eso reitera ese compromiso. Y el segundo es el compromiso del señor gobernador con la honestidad y con la transparencia. Déjenme darles una cifra. En la Secretaría de Administración procesamos al año alrededor de 8,500 millones de pesos en nómina, 1,300 millones de pesos en compras y 400 millones de pesos aproximadamente en presupuesto interno. Es decir, hablamos de alrededor de 10,000 millones de pesos que tramita la Secretaría de Administración al año. A la fecha, en lo que va la administración del licenciado Arturo Núñez, tenemos observado por los órganos de fiscalización 0 pesos con 0 centavos. Nos ha auditado el OSFE cada año, nos ha auditado la Contraloría cada año y nos ha auditado nuestro propio órgano interno de control también cada año y no han encontrado, o a la fecha, digamos, no tenemos ninguna, más que una observación de control interno. O sea que no tenemos observaciones de tipo financieras, nada, y una de control interno, nada más, es lo único que tenemos.
Esto te habla de una administración transparente, honesta, abierta, moderna, y este es el compromiso del señor gobernador con este gobierno y con todos los tabasqueños. Secretario, ya casi antes de terminar eso de las compras, hubo periodos muy largos en la historia del Estado que había señalamientos fuertes sobre las adquisiciones. ¿Qué cambió en la transparencia? ¿Cómo lograron llegar a un mayor número de empresas locales? ¿Y cuál es el compromiso ya, digamos, en el cierre de la administración en este tema? Pues yo creo que hay dos cosas, yo diría dos cosas. Un entramado institucional mucho más profundo en materia de transparencia, de rendición de cuentas y de combate a la corrupción, ¿no? Este año entró en vigor pleno la Ley General de todo el Sistema Nacional Anticorrupción y todo el Sistema Nacional de Transparencia, ¿no? Entonces, sin duda, ese entramado institucional pues está dirigido a evitar estas prácticas de corrupción que se han dado en otros gobiernos estatales o a nivel federal o a nivel municipal, en fin, no particularizo, sino generalizo las prácticas que cualquiera se ha enterado por los medios de comunicación. Entonces, precisamente estos sistemas institucionales están creados para eso. Y dos, pues debo decir que como parte de este gobierno, yo les diría pues que sí es el compromiso. El gobernador Arturo Núñez es una gente honesta, que se rodea de gente honesta y que nosotros a su vez transmitimos la necesidad de que los procedimientos se hagan de manera transparente. En estos momentos la sociedad le exige honestidad a los servidores públicos y nosotros tenemos un compromiso muy profundo con eso. Secretario Wilber, antes ya de irnos, hay un punto que si bien es bastante importante porque tiene que ver con la preservación de nuestras tradiciones, con la comercialización de nuestras artesanías, de lo que nos hace únicos a nivel nacional e internacional. ¿Cómo vamos en este rubro rápidamente para abordar este tema? Es también otra cuestión sumamente importante por dos razones. Porque se enraiza en la cultura ancestral, por una parte, y porque representa un medio de vida para un sector de la población que está dedicado a ello. En este último caso, el padrón de artesanos registrados en el Instituto de Artesanías de Tabasco ha aumentado en un 50% a lo largo del sexenio. Y por lo que hace a la cultura, Tabasco tiene la huella de 4 de las grandes culturas en México, una de ellas muy poco conocida. Lo olmeca, lo maya, lo zoque, que es a la que me refería hace unos instantes. La única huella en piedra que tenemos es allá en Malpasito, cerca de, o en el área del Cerro Monopelado, digamos, en Aguaselva, así se llama el lugar que ustedes conocen, que además es un sitio turístico que un inversionista está rescatando. 2 inversionistas están ya rescatándolo, trabajando en la zona. Y la náhuatl, que desde luego es muy posterior a estas 3 que hablo, por lo menos media 500 años, medio milenio entre las 3 primeras y la última antes de la llegada de los españoles, que sería la náhuatl, que por desgracia solo se localiza hoy en Cupilco, en el municipio de Comalcalco, pero que a través de la creación artesanal muestran la enorme sensibilidad de nuestros artesanos, y por un lado, y por otra parte su proceso de incorporación al mercado, es decir, en un equilibrio que da una gran vitalidad a esta, yo diría, noble trabajo, a esta noble tarea de los artesanos, que representa también de preservar la cultura. De preservar la cultura y darles una oportunidad de aumentar su economía personal. Le agradecemos mucho, secretario, que nos haya acompañado esta noche
ya se nos terminó el tiempo. Al contrario, Marlene, Él es el secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Wilber Méndez Magaña. Muchísimas gracias. También le agradecemos al secretario Bertín Miranda Gracias, Villalobos, secretario de Administración, por habernos acompañado. Víctor Ortiz, un placer Gracias, como siempre buenas noches compartir a la micrófonos. audiencia. Muy buenas noches, mi nombre es Marlene Escandón. Lo esperamos mañana en Tabasco en la Ruta. A las 7 de la mañana tiene una cita en Noticias TVT, la primera edición. Tenga una extraordinaria noche y pásela bien, que descanse.